La semana pasada hablábamos acerca de una puerta que puede ser muy agradable porque es amplia, es espaciosa. Una puerta por donde no solamente puedes pasar tú, sino que puedes pasar tú con tus pecados, con tus faltas, sin remordimiento, sin arrepentimiento y muy probablemente con una fe sumamente mediocre. Y una puerta amplia donde en muchos lugares hoy se predica y lamentablemente muchos están ingresando por ella engañados, pensando que viven una vida como creyentes, como cristianos, donde solamente se están engañando a sí mismos. Esta advertencia, al igual que la que hoy veremos a la luz de las Escrituras, es un elemento por medio del cual Jesucristo le habla no a los de afuera, le habla a sus hijos. Cuando nosotros como padres tenemos hijos pequeños y sabemos que hay dificultades las cuales nuestros hijos tienen que sortear, tarde que temprano, si nosotros les amamos, tendremos que dar aviso, aun cuando ellos en su necedad hagan lo contrario. De la misma manera, el Señor, en ese amor, en esa pasión por sus hijos, en ese cuidado de Padre amado, nos da no solamente el tener cuidado de esa puerta amplia, pero que al final de cuentas es engañosa. El Señor, el día de hoy a través de las Escrituras nos dará una nueva advertencia. Pero dejemos que sean las Escrituras las que hablen y las que nos den muestra de las palabras no de este hombre, sino de las palabras de nuestro Señor. De esta manera comenzamos y vamos a las Escrituras, al libro de Mateo, capítulo número 7, versículos 15 al versículo 20. Dicen las Escrituras en esta mañana, en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo: guardaos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros salimos a manejar, póngame toda su atención acá. Cuando nosotros salimos a manejar a una ciudad extraña, a la cual jamás hemos ido, yo creo que muchos de ustedes, los que han manejado de esta manera, me comprenderán que cuando vamos a un lugar, a carreteras por las cuales jamás hemos circulado, y cuando las adversidades se ponen enfrente, realmente el estrés aumenta, y aumenta demasiado. Pero todo este estrés disminuiría, o disminuye cuando haya alguien que ya ha circulado por esas carreteras, y que de cierta manera nos puede dar antelación de aquello que probablemente va a suceder. Nos da instrucciones de dónde se encuentran las curvas cerradas, de dónde hay árboles, de dónde hay peligro. Y entonces el estrés de poder manejar por esas carreteras disminuye drásticamente. Aún con ello, hoy en la actualidad, los jóvenes son los más benéficos en cuanto a la tecnología. No sé si en cuanto al Señor, pero en cuanto a la tecnología son ampliamente bendecidos. Y hoy tienen no solamente a alguien que pueda haber circulado por esas carreteras, hoy tenemos aplicaciones en los teléfonos que son extraordinarias y que no solamente te dicen qué hay al frente, sino a cuántos metros estás de llegar. Cuidado, bache a 200 metros. Cuidado, el bache está a 100 metros. Y entonces, cuando tienes este tipo de ayudas que te anticipan no solamente qué es lo que va a venir,
sino que te especifican claramente qué es lo que va a venir. No sería lo mismo decirte cuidado, porque tú vendrías cuidándote de todo. Te dicen específicamente, cuidado, hay un bache. Pues a través de todo esto, el hecho de que alguien te anticipe y te dé una advertencia acerca de alguna situación, no es para que te digan hay un bache y tú te metas en él. Ciertamente la advertencia tiene como funcionalidad sortear y evitar ese problema. En este mismo sentido, la manera en que Dios trabaja con cada uno de nosotros y nuestros necios corazones es bajo la advertencia para sus hijos antes de que lleguemos a ese bache de la carretera. Pero el Señor a través de sus escrituras no nos está hablando acerca de la situación geográfica o los problemas que hay en una carretera. El Señor es todavía mucho más amoroso y nos da advertencia acerca de los adversarios espirituales que podremos encontrarnos en el camino. Es de esta manera que el Señor, a través de las escrituras del día de hoy, no solamente nos dice cuidado, cuidado porque hay falsos profetas, falsos maestros, sino que a lo largo de este pequeño texto nos da las características por medio de las cuales nosotros podremos identificarlos, no para salir a abrazarlos o para amarlos porque les conocemos, no, para que no caigamos en sus mentiras. Así es que la primera enseñanza que nos da el Señor es: guardaos de los falsos profetas. Para poder comprender en esta mañana la advertencia que nos da el Señor, es primero necesario que tengamos total conocimiento acerca de qué se refiere cuando nos habla acerca de los profetas. Hay algunos segmentos de las facciones cristianas los cuales trabajan mediante la literalidad de las escrituras. No, hermano, es que ahí dice que somos ovejas, así es que hinquémonos. No, eso no es así. Por eso tenemos que comprender el contexto y la base contextual sobre la cual el Señor está hablando. Así es que el primer concepto que tenemos que dejar claro en esta mañana es a qué se refieren las escrituras cuando hablamos de el concepto de los profetas. Y es que esencialmente no se está refiriendo a aquellos hombres o mujeres que en la actualidad, diciendo que hablan a través de Dios, anticipan lo que sucederá en un futuro. No, esos son adivinos, esos son agoreros, esos son brujos. Cuando las escrituras utilizan el concepto de profeta, nosotros lo podemos traducir como aquellos hombres que son los portavoces de la palabra, de los pensamientos de Dios. Lo primero que puede venir a nuestra mente es que esto pudiera ser un tanto jactancioso. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, damos cuenta que esta es la manera única y exclusiva en que el Señor da a conocer sus pensamientos a través de palabras. Esta es la manera en que nosotros en el libro de Génesis podemos encontrar que el Señor se dirigía con los suyos. El Señor no daba señales, el Señor no daba sueños en ese momento. El Señor claramente con voz gutural les hablaba directamente. Recordemos cuando pecaron, el Señor les dijo: ¿dónde estás? Pues de la misma manera en que el Señor hace plausible la manera en cómo habla, a Él ha placido utilizar a hombres inspirados y dotados, llamados por Él, para poder brindar el mensaje directo a su pueblo. Y si en el Antiguo Testamento los profetas tenían la función de ser los portavoces de Dios para mencionar lo que vendría, hoy en día podemos saber, a la luz de las Escrituras, que todo lo referente al concepto de salvación, al proceso de salvación, a el retorno de Jesucristo se encuentra dicho. Así es que literalmente las Escrituras no se están refiriendo a aquellos hombres que, haciendo jactancia de su adivinación, predicen lo que vendrá. Todo está predicho.
Las Escrituras nos dicen dónde acabarán los hijos de Dios, dónde acabarán los hijos del diablo. ¿Qué más queremos saber? Pero si pudiéramos identificar claramente en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, podemos identificar a qué es lo que se está refiriendo con esta palabra, el concepto de profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si en esta mañana pudiéramos traducir el concepto para tener un mayor entendimiento y no te vayas a entrelazar en tus ideas, cuando hablamos de los falsos profetas, estamos hablando de falsos maestros que, pretendiendo ser la voz de Dios, no lo son. Así es que el hecho de que haya hombres que hablen de Dios no siempre quiere decir que provengan de Dios. ¿Por qué el Señor está dando una advertencia en esta mañana? Cuidaos de los falsos profetas, porque irremediablemente no son fácilmente perceptibles. Al igual que la puerta amplia, que se puede confundir con la puerta angosta, los maestros, los portavoces de Dios, son fácilmente confundidos con los buenos maestros. Hablan de Dios, caminan como si vinieran de Dios, hablan cosas de Dios, pero no son de Dios. En este sentido, tengamos en cuenta que un falso maestro no llegará delante de nosotros diciendo: vamos a odiar a Cristo y todo lo que ha dicho Cristo es una total locura. No le crean, no. Porque entonces la advertencia no sería necesaria. Claramente ese hombre vendría con un argumento abierto de que es un anticristo. Pero el hecho de que Jesucristo nos advierta que estos hombres dirán que vienen de parte de Él, que incluso un alto porcentaje de sus palabras nos suenen cristocéntricas, y que hayan tenido una formación teológica en los institutos más hebreo, arameo. Entonces, hermano, dígame cómo es que los podemos identificar. Las Escrituras son las que nos dan cuenta de ello. La advertencia tiene una funcionalidad, hermanos. Y el hecho de que el Señor nos esté advirtiendo de los falsos maestros es porque debemos de tener conocimiento previo, con varias finalidades. No para identificar a los falsos maestros y decir: ay, bueno, es que, pues, ninguna iglesia es perfecta. Ah, bueno, es que el 70% de su mensaje, pues, es sano, aunque el 30% y su actitud y su carácter, pues, no. Bueno, es que es muy sabio, pero, pues eso de la maldad que tiene contra nosotros, pues es normal, así es él. No. Lo que nos dicen las Escrituras acerca de los falsos maestros, y lo iremos desglosando, no es para que vayas y los solapes, los abraces, les justifiques, sino para que los denuncies, para que los evites, para que huyas de su presencia, porque el seguir a un falso maestro traerá sus consecuencias, y más adelante las mismas palabras nos darán cuenta de cuáles son estas consecuencias. Entonces, el identificar a un falso maestro, solaparlo, abrazarlo y decir: no pasa nada, así es él, va en contra de las mismas Escrituras, y lo veremos al final de este mensaje.
Así es que Jesucristo no solamente nos estará advirtiendo acerca de estos falsos expositores, sino que además, para que ninguno de nosotros tenga una justificación barata el día de mañana en el juicio final, el Señor nos va a dejar claro hoy cómo es que nosotros los podemos identificar. Ay, es que yo no sabía, pensé que eso que hacíamos pues estaba bien. Bueno, es que es mi amigo y por eso, pues, ay, ¿qué tanto tiene de malo? No, el falso profeta, el falso maestro tiene que ser denunciado para que los demás no les sigan. Porque el mensaje no es de Cristo. Aunque parezca muy cristiano, si no representa el fundamento de Cristo, le tendremos que llamar anatema, le tendremos que llamar maldito, falso maestro, anticristo. Las palabras suenan fuerte, las escrituras lo revelan. La primera característica que nos da el escrito de Mateo es sumamente sencilla. Y a lo mejor parece tan lógica que muchos de nosotros no la hemos identificado, pero lo primero que nos está diciendo es que aunque son maestros, son falsos. Para poder identificar que es un falso maestro, primero tenemos que dar algunas características de los que son verdaderos maestros de Cristo. En este sentido, un verdadero maestro, un verdadero portavoz de Cristo, trae delante de nosotros un mensaje de Dios. La segunda característica es que el maestro verdadero fue llamado por Dios. Pero hay una tercera característica, y es que siempre sus mensajes estarán centrados no en su persona, sino en la palabra de Dios. Bajo estas tres mismas características podemos identificar contraponiendo a los que son falsos, de tal manera que el falso maestro siempre traerá un mensaje no de Dios, sino suyo. Y en ocasiones hasta podrás escuchar: el Señor me dijo, o el Señor quiere que te diga, o bueno, las escrituras salieron de lado, pero este es mi mensaje. A diferencia del verdadero maestro, estos hombres nadie los levantó, nadie les llamó. No hubo un llamado que sea respaldado por parte de Dios. Alguien le dijo: tienes que ser mensajero. Y hoy se proclaman con muchos títulos: evangelista, siervo, hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que son falsos porque su mensaje ciertamente se encuentra basado en el evangelio, pero es un evangelio rebajado que hace que las cabras se sientan cómodas y libres de pecar. Ningún falso maestro llegará mencionando a Satanás como su Dios, sino que con sutileza utilizará un alto porcentaje de lenguaje cristiano para enredarte en sus redes. Si nosotros no comenzamos a distinguir a los falsos maestros, pueden suceder dos cosas. La primera de ellas es que al no identificar a los verdaderos y a los falsos, hagamos una idea generalizada y comencemos a evitar a todos. No, es que todos los cristianos, es que todos los pastores. ¿Has escuchado eso? Y eso no es correcto. Lo único que nos da cuenta es que tal vez has conocido a puros malos, pero no has comprendido que a la luz de las escrituras hay verdaderos maestros. Pero también podemos caer en un segundo error. Y es que al no saber identificar falsos maestros, prestemos oídos a quien no deberíamos de prestar. Y entonces, como no sé distinguir a un falso maestro, puedo comer con él, puedo convivir con él e incluso decirle hermano, lo cual es lo más aberrante que puede haber en esta tierra. No puedes ser hermano de un hijo de Satanás, y esto debes de comprenderlo, no a través de mis palabras, a través de las escrituras.
Vayamos a las escrituras, que son las que nos dan pauta de cómo es que hay verdaderos y que hay falsos, y el cual nos comenzará a dar algunas de las características propias de aquellos que no traen un mensaje que proviene de Dios, aunque suene muy celestial. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo número 23. Y veremos algunas citas salteadas. La primera cita es Jeremías 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 31 y 32. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ay, hermano, usted no tiene amor con aquellos hombres que fueron llamados por él. No. Son las escrituras, y debemos de comprender que nuestra sujeción no está al anhelo de nuestro corazón. Y aunque el otro se vea muy bueno, si está en contra de la sana doctrina, si sus palabras se amoldan a este perfil de falso maestro, la invitación al final siempre será: a estos evita. Y en este lugar nunca te prohibiremos que tengas comunión con alguien más, pero de verdad, si tu mente no alcanza a distinguir que estás teniendo convivencia con alguien que va en contra del Evangelio, tendrás que dar cuentas el día de mañana. Tú tendrás que dar cuentas a la luz de las Escrituras, no de mis palabras, de las palabras del Señor. Cuando el texto utiliza la palabra lisonjas, son aquellos hombres que utilizan alabanza exagerada para hacerte sentir bien. Pero siempre, decimos en México, no dará paso sin guarache. Porque esa miel que te untan en los oídos tiene un objetivo de adquirir una ventaja. Y no siempre va a ser económica. Pero hay gente que le gusta que la alaben. Ay, el hermanito, ay, la hermanita. Y siempre te va a estar untando miel en los oídos. Y a lo mejor hasta te va a decir siempre: ay, qué linda te ves. Ay, qué hermoso tocas el instrumento. Ay, esa ropa tan hermosa. Bueno, ¿y por qué nunca sale el fundamento bíblico de sus bocas? Porque al final de cuentas son como los descritos en el libro de Romanos. Son personas que usualmente, cuando han logrado sus objetivos, lo único que saben es sacar veneno de víboras de sus bocas. La primera característica es que son falsos. La segunda característica en esta mañana es que, al igual como lo hemos comentado, no son personas que llegan abiertamente y te dicen: soy hijo de Satanás. No. Pero lo que sí nos dicen las Escrituras es que estos hombres, y lo más preocupante hoy en día, mujeres, son personas que su característica segunda es que se disfrazan. Estas personas que se disfrazan, si fueran
fácilmente perceptibles, pues le sacaremos la vuelta. Si tú vas por la calle y ves una persona toda tatuada y con perforaciones aquí en la cabeza, con manera como de cuernos, no me digas que no le sacas la vuelta. Pero los falsos maestros, aunque a primera vista parecen hijos de Dios, caminan como siervos de Dios, hablan como siervos de Dios, no van a llegar abiertamente frente a ti a decirte sus intenciones, pero aunque no son hijos de Dios, estos hombres y mujeres no son huérfanos, porque tienen una paternidad, y de esa paternidad han aprendido grandemente. Ellos solamente replican lo que han aprendido de su padre. ¿Quién es su padre? Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La misma cita bíblica que es el centro del día de hoy nos dice que no llegan directamente con nosotros dando cuenta de que son lobos. No, ellos vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Y en ocasiones también dirán, amén. Pero no son. No lo son. Solamente han aprendido a disfrazarse para poder lograr sus objetivos. Es peculiar que las escrituras no solamente dicen que son lobos rapaces. Cuando hablamos del concepto rapaz, este concepto se le adjudica a aquellos animales que se alimentan por carroña o por asesinar a otro animal. No son animalitos que comen hierba como las ovejas, no. Son animales que se alimentan de la carroña, de los residuos de otro animal, o incluso la necesidad de sobrevivir los lleva a tener que asesinar a otro animal. Hablando humanamente, les llaman rapaces a aquellos hombres y mujeres que tienen una inclinación clara hacia robar o hacia tomar de la rapiña, a tomar lo que no es suyo. Es aquí donde realmente ya no empieza a ser match. Oiga, pero hay hombres que doctrinalmente son excelsos, son extraordinarios. Sus páginas de internet son el non plus ultra de la doctrina. No, usted es un neófito, hágase a un lado. Muy bien. Pero cuando las escrituras nos dan cuenta de que la oveja no solamente tiene que parecer oveja, sino que tiene que comportarse como oveja, caminar como oveja y comer como oveja, nos daremos cuenta que no es suficiente con que lo parezcas. Cuando ya no concuerda lo que percibes con el comportamiento rapaz de estos hombres, tendrás que darte cuenta y aceptar que son falsos maestros. Bueno, es que habla como oveja, sí, pero asesina para tener que seguir viviendo. Y su naturaleza nos da cuenta de que no es otra cosa más que un lobo que se ha vestido durante tantos años con la piel de una oveja. Su naturaleza tarde que temprano los va a delatar, porque no solamente es su mensaje, es su comportamiento. Cuando en las escrituras nos habla aquellos que anhelan obispado, en ningún momento encuentro que sean sublimes intelectualmente hablando. Ese no es el requisito, que sean aptos para enseñar.
Pero ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con las características del amor para con los otros? Ay, hermano, eso no cuenta, con que hable bonito y con que nos traiga mucho conocimiento. No, las escrituras nos refieren que tarde que temprano su naturaleza los va a delatar. Mientras en ocasiones parecen ovejas, realmente su comportamiento va a ser de un animal rapaz que tiene que matar para sobrevivir. ¿Conoces de este tipo de maestros? Son muy buenos con la lengua, tienen mucho intelecto, pero la manera en cómo se comportan con las ovejas parece como si le hicieran un favor al venir y a la primera ocasión va a degollar al que se le pare enfrente. Estos no son ovejas. Son lobos rapaces que lo único que dan cuenta es que su naturaleza interior es la de un animal carroñero. Por sus frutos los conoceréis. La pregunta importante en esta mañana es: ¿qué tipo de frutos estamos hablando? Tomaré un ejemplo que escuché durante la semana de alguno de los buenos expositores y ponía este ejemplo y dice: si vamos por un jardín, si vamos por un huerto y vemos una planta y alguien me pregunta ¿qué tipo de fruto es ese? ¿Qué tipo de árbol es? Y yo veo una planta pequeña, lo más seguro que yo tendré que aceptar es: no lo sé. Porque aparte de que no soy experto, las plantas en un tamaño pequeño todas parecen similares. Tendrá que pasar el tiempo. Tendrá que pasar el tiempo para que ese árbol, para que esa planta dé cuenta de qué tipo de semilla viene. Entonces, pasado el tiempo, tal vez alguien me podrá preguntar nuevamente: oye, ¿este árbol de qué es? Y al ver sus frutos, yo podré dar cuenta de la naturaleza de esa rama que en algún momento no teníamos noción. Es el tiempo el que nos dará cuenta de qué tipo de árbol es cada uno de ellos. En el libro de Génesis, no lo busque, capítulo 2, en el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: reproduzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Al igual que las plantas que han sido diseñadas por el Señor puso las características en el árbol del cual provendría esa semilla, y la semilla, aun cuando quiera negarse, no va a poder ser otra cosa más que replicar las características y dar el fruto según el árbol de la planta de donde provino. De esta misma manera, si esto sucede en las plantas, lo mismo sucede con los falsos maestros. Esto es lo que sucede con los falsos profetas. Al paso del tiempo, darán cuenta de su verdadera evidencia. Es que el hermano al principio parecía tan amoroso y nos procuraba, y hoy siempre está de mal humor y nos grita y nos insulta. Tarde que temprano salió su naturaleza, ahí se encontraba, pero solamente hacía falta que pasara el tiempo para dar cuenta que nunca fue llamado por Dios, que no hablaba por Dios, y que lo único que está reflejando es la naturaleza de la semilla de donde surgió. Al igual que un falso maestro, los actores y los hipócritas podrán ensayar y engañarnos durante algunos momentos, pero tarde que temprano su verdadera naturaleza saldrá a flote y no podrán fingir más, dando cuenta de que en realidad no eran ovejas, que en realidad eran lobos rapaces.
que te abrazaban los domingos, que levantaban sus manos y alababan al Señor. Pero el tiempo dio cuenta de dónde provienen. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos de estas características que solamente el tiempo dará cuenta de quiénes son, vamos a mencionar solamente dos, porque el tiempo se nos va volando. La primera característica es su carácter personal. En las Escrituras nos dice que alguien que va a dirigir a un pueblo y que va a ser portavoz de Dios, tendrá que tener cierto carácter. No pondríamos a un asesino detrás de un púlpito, porque en el primer culto todos se mueren. Debe de tener características. ¿Qué características? Y solamente quiero que anotes el libro donde lo vas a encontrar para avanzar un poco más rápido. El primer concepto que dará cuenta de si es un falso o un verdadero maestro tiene que ver con su carácter personal. Con su carácter personal. Y todo esto lo vamos a encontrar parafraseado en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3. Anótalo solamente y en tu casa lee todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Nuevamente, ¿qué características tiene el carácter de un maestro verdadero? Pues Pablo, refiriéndose a Timoteo, le refiere que son aquellos que siguen la doctrina de los apóstoles bíblicos. Primera característica, no me saco cosas de la manga. Replico lo que bíblicamente los apóstoles hicieron durante su caminar. Pero además, no solamente replican eso, sino que imitan su conducta, su propósito, fe, paciencia, amor. Bueno, es que hay pastores que son muy inteligentes, pero no tienen amor. ¿Qué me está diciendo aquí? Que los verdaderos imitan conducta, propósito, fe, paciencia y amor de los que antes fueron llamados que nosotros. Y si le falta una, y si le faltan dos, y si le falta tres, usted juzgue con juicio sabio. Pero no solamente hacen esto, replican la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, sino que están dispuestos a sufrir persecución a causa del Evangelio. Bueno, es que hay uno que ni siquiera su familia sabe que es creyente. Bueno, es que el mensaje siempre está plagado de que todo va a ir bien y que las riquezas y que la prosperidad y que declaras y que atas y que desatas y que títere, cúcara, mácara, no, eso no es así. De verdad, por más que quieras justificarlos, son personas que no solamente parecen piadosas, sino que viven piadosamente. Piadosamente igual a ser compasivos con los demás. Y de entrada yo sé que ya vinieron 20 pseudo maestros a tu mente que no viven la compasión y por tanto no provienen de ahí. Pero si estos son los verdaderos, ¿quiénes son los falsos? ¿Cómo es su carácter? Ahí mismo en Timoteo capítulo 3 voy a mencionar cuáles son las 19 características que son distintivas de los falsos maestros en relación a su carácter. 19 características. Hombres amadores de sí mismos. Traducción, hombres egocentristas. Usted está tonto. Aquí yo soy el que sé. Todo gira. No. Estos son los falsos maestros. Segunda característica, son avaros. Traducción, ansían riquezas. Si te suena malogrado o a cachito estrella o algo así, son hombres avaros que ansían riquezas. Son hombres, tercera característica, vanagloriosos. Es decir, que no buscan la gloria de Dios, buscan la gloria para ellos. Son hombres soberbios, son hombres blasfemos. Blasfemo igual a que ofenden a Dios. Al no darle la gloria, están ofendiéndole. Son desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impío igual a sin compasión. Y aquí ya cayeron muchos en la característica de los falsos maestros. Hombres que no tienen compasión.
Característica número 9, sin afecto natural, es decir, son insensibles. 10, implacables. 11, calumniadores, es decir, que acusan falsamente. Y creo que aquí muchos de ustedes conocen a varios. Hombres que hablando por Dios acusan falsamente. Intemperantes, es decir, sin moderación, no son moderados. 13, son crueles. 14, aborrecedores de lo bueno. 15, traidores. 16, impetuosos, es decir, que actúan sin razonar, son impulsivos. 17, infatuados, es decir, son engreídos. 18, amadores de los deleites más que de Dios. 19, parecen piadosos, pero no lo practican. Parecen, pero hay mucha lengua y poca acción. Por sus frutos los vas a conocer. Pero lo que más me llama la atención es la sentencia que da Pablo a Timoteo y le dice: a estos evita. A estos evita. Bueno, es que yo estoy en una iglesia donde la verdad es que no es tan malo. A estos evita. Bueno, es que es medio buen maestro y medio falso maestro y es mi amigo, pero a estos evita. Pero por si no bastara con este primer fruto que se da con el tiempo, mi esposa solamente puede darse cuenta del hombre con el que se casó por el tiempo que hemos pasado juntos. Porque al principio todo era amor, al principio todo era dulzura. Había tanto perfume en mi cuerpo que ella no se daba cuenta de nada, pero es necesario que solamente el tiempo nos dé cuenta de quién es quién. La segunda característica que nos daremos cuenta como parte de su fruto, y con esto vamos a ir culminando prácticamente, tiene que ver con su predicación. Este es el segundo fruto. Su predicación, tarde que temprano, puede simular durante un mes, durante 2 meses, durante medio año, pero después de eso ya no puede simular cuando su predicación no es la que corresponde. El verdadero predica con fidelidad el evangelio. Una predicación de un verdadero maestro te va a llamar a que sea el evangelio el que tome conciencia del lugar. El verdadero maestro te dirá que todos estamos destituidos de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado, porque eso es lo que marcan las Escrituras en el libro de Romanos. El verdadero maestro nunca te endulzará los oídos y te dice que por cuanto estás bajo pecado estás destituido de la gloria de Dios. Pero que hay un sacrificio perfecto que demanda arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, por medio del cual tú puedes ser justificado a través, no de tus obras, sino a través de Jesucristo. Constantemente el verdadero profeta, el verdadero predicador te estará confrontando y tal vez tú dirás, bueno, ya basta, pero siempre sales golpeado de la predicación porque confrontó tu vida pecaminosa. Pero ¿qué es lo que sucede con los falsos maestros? Y aquí te voy a dejar tu segunda tarea. Vas a leer el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, porque ahí es donde vas a encontrar todo esto. Segunda de Pedro capítulo 2, acerca de los falsos maestros, nos dice en el versículo 1 que hay falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató. Herejía igual a idea contraria a los cimientos de Cristo. Cualquier cosa que vaya en contra del evangelio, por mínima que parezca, ponga una coma más o quite una coma, se ha llamado maldito, se ha llamado anatema, se ha llamado falso profeta. En el versículo 3 encontrarás que estos falsos maestros usarán palabras fingidas debido a su avaricia para hacer mercadería de vosotros. Usarán palabras fingidas que lo único que buscarán es sacar una ventaja. En el versículo 10 y versículo 11 encontrarás que con arrogancia estos falsos maestros no tendrán reparo en insultar a los seres celestiales. Y no se refiere a los ángeles, se refiere a los ángeles caídos. Estos hombres con arrogancia no tendrán reparo en insultar a los seres celestiales. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronunciaron contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor.
Uno mismo de ellos, antes de proferir una maldición, dijo: el Señor te reprenda. Pero estos falsos maestros se viven atando y desatando a Satanás y a sus huestes de maldad. Y yo las pisoteo y cosas como estas. Versículo 19. Prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Cómo pueden liberar un preso a otro preso? ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego? No puede ser así. En resumen, prometen salvación, pero rebajando las demandas del evangelio. Te dicen que no tienes que entrar por la puerta estrecha, ni caminar por el camino angosto. Nunca hablan de arrepentimiento. No confrontarán tu pecado. Y es por eso que los pecadores se sienten tan bien como en una reunión social y se sienten tranquilos y en paz. Soy cristiano, pero no hay que arrepentirme. El pastor dice que ellos no echan a un lado la Biblia. Ellos no la hacen a un lado, no la tiran. Al menos no completamente, pero o le añaden o le quitan, la distorsionan, usan las escrituras para siempre obtener un beneficio personal que no siempre es económico. Pero hay algunos pequeños seres inferiores que nunca en su miserable vida tuvieron nada, que el día que les dan un papel de servicio, se sirven de los demás para obtener lo que nunca tuvieron: estatus, poder. No siempre es dinero. Es que yo soy el pastor, yo soy el... Ustedes no se acerquen conmigo, porque los perfectos somos de esa línea para acá. No, esos son falsos maestros. La pregunta importante para poder culminar en esta mañana: hermano, ¿y por qué sucede todo esto? Es sencillo, porque esto es lo que hay en su corazón. Oiga, hay un concepto que utilizan los creyentes: es que hasta era cristiano de cuna. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo sé, pero supongamos que nació en una familia de creyentes. El hecho de que un cerdo nazca entre ovejas no quiere decir que ese cerdo se va a ovejizar. Su naturaleza tarde que temprano será revolcarse en la porquería. ¿Qué es lo que sucede y que nos dice Lucas 6:45? Lucas 6:45. Lo que sucede es que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sencillo. Lucas 6:45 nos está diciendo que siempre estuvo ahí. Que lo único que hacía falta es que esa pequeña raicita creciera y creciera y que ya no pudiera estar guardada en el corazón y tuviera que vomitarla y estuviera ya dando gala de que esos son sus frutos. Eso es lo que había en el corazón. ¿De qué te extrañas? Era solamente cuestión de tiempo. Son 2 ocasiones las que Jesucristo recalca: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Pone un énfasis total, hermanos, que de verdad, si en esta mañana seguimos conduciéndonos y siendo amigos, siendo compas, solapando a los falsos o falsas maestras, tendrás que dar cuenta al final de tus días. Y quiero concluir con Romanos 16. Romanos 16, 17 y 18. Si de verdad, a través de esta cita bíblica, sigues insistiendo en justificar a los falsos maestros, a codearte con ellos, a andar en sus mismas acechanzas, porque también en el libro de Romanos dice: no solamente con los que los hacen, sino con los que se complacen con los que lo hacen. No es necesario que cometas tú la falta, pero te estás complaciendo con aquellos que tienen ese mismo conducir. Y eso es una falta delante de nuestro Señor.
Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos 16, 17 y 18? Y con esto concluimos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es la enseñanza? Que los sigan frecuentando. Fueron divisores, causaron tropiezo. Yo no tengo nada que hacer con ellos. Las escrituras me están diciendo que os apartéis de ellos. ¿Por qué? 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas o alabanzas para ustedes engañan los corazones. ¿De quién? De los ingenuos. ¿Has escuchado que Satanás vino a matar, a destruir? Pero además viene como león rugiente. El león rugiente no ataca a los fuertes. El león rugiente ataca de una manera tan específica que busca a los menos nutridos, a los más mocositos, a los que andan por ahí que dicen, sí soy, pero no soy. Oye, parece búfalo, pero casi se muere. Es la manera que trabajan también sus hijos. Los falsos maestros no irán sobre aquellos que tienen comunión con el Señor. Irán con los pobres ingenuos que no se alimentan de las Escrituras, aún con tener un historial de amplia caminata en el Evangelio. Porque puedes tener 10, 15, 20, 50 años en el Evangelio y no tener ni siquiera noción de qué es lo que tienes que hacer con estos falsos maestros, mucho menos de qué es el Evangelio. Así es que en esta mañana es necesario que, si el Señor nos está dando una advertencia, la advertencia para los hijos es para que te hagas a un lado, y no para que vivas en el agujero, no para que vivas en el bache. El hecho de que el Señor te esté dando advertencia, cuidaos de los falsos profetas, no es para que vivas con ellos, es para que los evites y para que los denuncies. Siempre de una manera sabia. Así es que, hermanos, oremos para que el Señor en esta mañana brinde entendimiento. Y nuevamente lo voy a recalcar, no por mis palabras. A mí táchame de lo que tú quieras, pero si no sigues el precepto del Señor, y si en una balanza sigues poniendo cualquier otra cosa antes que a tu Señor, estás en un serio problema. Porque a esos hombres que amaron más al mundo y que se constituyeron enemigos de Dios, se les llamó en varias ocasiones anticristos. Hombres que, diciéndose hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Oremos para que sea el Señor el que obre en nuestras vidas, el que tenga misericordia. Mientras oramos, nos estamos despidiendo de nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales para poder concluir este segmento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Mientras tanto, nosotros nos quedamos a concluir la predicación y el culto de esta mañana. Gracias.